Les decía que en el mensaje pasado, en el mensaje del miércoles, si alguien no nos escuchó, puede ir otra vez a la grabación, ahí está. Pero decíamos que usábamos los versículos del 1 al 3. Bueno, 1 y 2 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Fíjense, la mayoría de nosotros traemos un trasfondo. La mayoría de nosotros estuvimos en la religión tradicional. Bueno, la católica, pues. La mayoría. Y la mayoría de nosotros íbamos ahí, y como íbamos con esos ídolos, con esas imágenes, y dice el Salmo 115 que tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan. Y entonces esos ídolos son mudos. Por más que le hable usted a un santo de esos, no le van a hablar. Y dice que semejante son los que lo hacen y adoran o veneran. Entonces, nosotros, al igual que los corintios, éramos llevados a eso. Pero ahora Dios nos ha sacado de ahí y nos trae a un Dios que está vivo. Y este es un Dios que habla. Y es un Dios, hermano, que ha dado dones a su iglesia para que los hablemos. Por ejemplo, si Dios lo usa para que profetice, que lo haga. Si Dios va a usar a alguien que hable en lenguas, que lo haga. Todo es para edificar al cuerpo de Cristo. Por lo menos he dicho a ustedes de que nosotros tenemos que traer amenes, para que usted diga amén aquí. Porque no es una comunión de mudos. Aún dice que aún el mudo tiene una forma de expresarse. Dice que estaba una persona que era mudo y estaba ahí, un hombre estaba ahí en la cantina, y dice que estaba con otro ahí, y se echaban su trago y decían y hacían, y otro trago. Y alguien dijo: ¿qué están haciendo? Y otro que sí les entendía le dijo: es que cada vez que echa un trago, dijo ¡ajúa! ¿Verdad? Otro trago, ¡ajúa! No. Y en nuestras congregaciones a veces se ve triste, ¿no? Amén, hermanos. Ya, 3 nomás dijeron. Bueno, Chuchito trajo pilas hoy. ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que, hermanos, necesitamos en nuestras congregaciones alabar a Dios. Yo no sé qué hacían los primeros cristianos, que dice, ellos fueron llenos, dice, y el lugar donde estaban tembló. Y dice un canto, y dice: empezamos a cantar, este lugar tiembla. Pero a veces, hermanos, se nos olvida a qué Dios nos trajo. Mira, he dicho que en los últimos mensajes he dicho que si usted habla, descansa. Si no habla, va a traer todo ahí. Por eso desembucha. Así dicen, dilo, háblalo, dilo de una vez. Porque hablando es que uno descansa, ¿no? Se libera. Entonces es importante que en las reuniones de la iglesia hablemos, digamos, amén, gloria a Dios, amén. Hoy, gracias a Dios porque tenemos visita, les decía, pero también tenemos 2 Toños Rojas. Eso me gusta a mí. Está nuestro hermano Toño Roja acá y está otro Toño Rojas acá. Sí, son con ese homónimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí. Bueno, bienvenidos sean. Bueno, vamos a nuestro tema, pues, porque ya se me fue el tiempo y no he empezado. ¿Para qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de dar dones a su iglesia? Porque Él quiere funcionar a través de un cuerpo.
Y por eso Él llenó de dones para llevar a cabo su administración divina. En los dones hablamos por el Espíritu, para el cuerpo. Por eso todo lo que hacemos aquí, lo que hablamos, es para el cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjense lo que está diciendo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Ya entendimos esta parte, ¿no? ¿Qué quiere decir esta parte? A ver si ya entendimos. Que todos aquellos que fueron bautizados allá en Pentecostés, en la casa de Cornelio, en Efesios y todo eso, ahí también íbamos incluidos. Dios lo hizo como 4 y 5 veces el bautismo del Espíritu Santo para demostrar que ya no hay nacionalidades, ya no hay cultura, ya no hay muchas cosas que dividen. Y por eso dice, para en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y decíamos que, porque hay una enseñanza de hermanos que dicen que necesitamos ser, después de ser bautizados, necesitamos también ser bautizados del Espíritu Santo. Y dijimos que ya no, porque ya fuimos, dice aquí. Porque por un solo espíritu, diga, fuimos ahora. No fuimos. ¿Okay? ¿Fuimos qué? Todos bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿necesita otra vez bautizarse en el Espíritu Santo? Ya no. Una vez que alguien cree y es bautizado en agua, se mete en el cuerpo. ¿Sí? O venimos a hacer un cuerpo aparte de los en Hechos. Ahí estamos incluidos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que, ahora, ¿por qué Dios hizo que fuéramos bautizados en un cuerpo? ¿Cuál es el propósito? Es para que sigamos bebiendo de un mismo espíritu. Que todos los cristianos bebamos de un mismo espíritu. Y beber, dijimos que beber es creer en Él, es estarlo recibiendo, ¿no? Miren, los cristianos en todo el mundo, todos ellos beben de un mismo espíritu, bebemos con ellos en un mismo espíritu. Y ese espíritu es la palabra, es la palabra que se predica, es la palabra escrita, es la palabra que se da al instante, es la palabra profetizada. Todo eso es, de esa manera bebemos de Él, de ese espíritu, porque el Señor dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que estamos bebiendo? Estamos recibiendo todos los cristianos, los que estamos creyendo, todos los cristianos en todo el mundo, de ese mismo espíritu. No hay otro espíritu. Es el mismo espíritu que todos. Por eso dice aquí este versículo que y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces vean que todos los hermanos en todo el mundo, los que están aquí a unas cuadras, los que están allá en Prado Sur, los que están en todo lo México, en todo el mundo, estamos bebiendo de un mismo espíritu, estamos recibiendo de un mismo espíritu. Quiero que vean ustedes esto para que no nos haga extraño. Es que Toño Rojas vino desde la Ciudad de México y él es de la Ciudad de México. No. Bebemos de un mismo espíritu. Bebemos de un mismo espíritu. Entonces, partiendo de... Perdón, déjenme tomar un poco de agua. Partiendo de este principio, debemos de ver que, o de entender que no debe haber división en el cuerpo de Cristo. Porque si estamos bebiendo de un mismo espíritu, no debe haber división. Ahora la realidad es que nosotros los cristianos vivimos, la realidad que vivimos es otra. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a analizar la unidad, se da cuenta que el cuerpo de Cristo en todo el mundo está dividido. Ya sea por la doctrina, ya sea por la nacionalidad, ya sea por la cultura, que se ha metido en la iglesia y eso divide. Y es por eso que las personas que no son cristianas dicen, pónganse de acuerdo ustedes.
Ni ustedes los cristianos están de acuerdo, están divididos. Y ellos piensan, y aún hay creyentes que piensan que esto nunca se va a poder realizar. Porque dijimos que en nuestra naturaleza caída, nuestra tendencia es a dividirnos. Otros piensan que cuando Cristo regrese y sean arrebatados en los aires, que ahí van a unirse a todos los cristianos. Pero no se puede, porque eso es una manifestación. Antes que Cristo regrese, esto de la unidad debe estar sucediendo ya en nosotros, para que seamos las personas que nos manifestamos con el Señor como vencedores en su venida. El apóstol Pablo, él habla de que el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero sinceramente, muchos cristianos estamos bien alejados de esa realidad, de ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso Dios nos está corrigiendo a través de la epístola a los Corintios. ¿Cómo estaban los corintios? Estaban divididos. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo de Cristo. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 12. Miren lo que dice Pablo en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está usando la metáfora del cuerpo físico para decir que nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo, así también el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces estamos viendo que somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay dos cuerpos. Por eso dice, sean judíos, sean griegos, sean judíos, sean gentiles. De ambos pueblos hizo uno, el nuevo hombre. Por eso tenemos que vernos como el nuevo hombre. Somos nueva creación. Aquí, de repente damos los apellidos, pero no debería de haber apellidos. Porque los apellidos dividen. Aquí yo me uno con mi hermana Araceli, mi hermana Karina, los Reyes. Porque somos reyes, nos apellidamos Reyes. Pero ¿qué va a decir Aarón? Espérese, hermano, aquí están los González. ¿Y qué va a decir Toño Martínez? No, espérese, ahí están los Martínez. ¿Sí o no? No, y van a decir, ahí están los Ramírez también. O sea, a veces los apellidos nos dividen a nosotros. ¿Sí? Y los Toños van a decir, no, espérese, Rojas. O sea, siempre esas cosas ya no deben de haber en nosotros porque venimos a ser un miembro. ¿O acaso su mano izquierda se apellida Reyes y su mano derecha se apellida González? ¿Verdad que no? Entonces Pablo pone eso para que veamos que no hay división en nuestro cuerpo. De la misma manera debe ser en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 22 de ahí de 1 Corintios 12. Dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los miembros del cuerpo físicos que son más débiles? Es decir, menos fuertes, frágiles. Pero dice que son necesarios. ¿Cuál cree el cuerpo físico? ¿Cuál cree usted que sería el miembro más frágil, menos fuerte, menos débil? El corazón. Yo investigué. Algunos dicen que me decía mi hermana Laura que es el dedo chiquito o el dedo chiquito del pie. Pero investigué y dicen, muchos dicen que es el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Son los miembros menos fuertes, frágiles, pero son muy necesarios. Son los miembros vitales en el cuerpo, no son visibles, pero no hay vida sin ellos. ¿Sí o no? Le pueden cortar una pierna y la persona sigue viviendo. Pero el hígado, el corazón, solamente un trasplante, pero no es seguro. ¿Qué? Por eso tenemos que cuidarnos, ¿qué? Nuestro corazón, nuestro hígado, riñón. No, tienen esa coca, ¿dónde está? Ah, es Fruxi, ya cambió de Fruxi. ¿Verdad?
riñones, ¿sí o no? Todo eso tenemos que cuidar porque son los más necesarios. Si cuando alguien dice, el otro día fui al doctor y me dice, usted, sus riñones están funcionando el 96%, bien preocupado, ya 4% ya no funciona. Ustedes, a lo mejor el 100%, a lo mejor menos. No han ido a hacer los estudios porque tienen miedo, pero yo ya fui. Y sí me preocupé porque dijeron 96%. Está bien, pero pues ya son 4 es 4, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos, pues, por eso más agua, ya coca ya no. Okay. Bueno, vamos a nuestro tema, pues. Dijimos cuáles son los miembros más débiles, que de acuerdo a esto. Si alguien dice que es el dedo chiquito, está bien, pero yo fui un poquito más y creo que son más estas: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Entonces, hermano, de la misma manera en el cuerpo hay miembros, y de hecho él dice que todos somos necesarios. Como dice, hay un dicho que dice, eres indispensable, mas no necesario. ¿Cómo dice? Es necesario, mas no sí, eso, ¿verdad? Sí, ya, también Juanito desde acá abajo lo está diciendo. Eres necesario, mas no indispensable. ¿Pero qué cree usted en el cuerpo de Cristo? Eres necesario y eres indispensable. Es lo que Dios está diciendo. Sí, porque dice que cuando un miembro padece, todos tenemos que padecer. Cuando un miembro se goza, también todos tenemos que gozarnos. Pero regularmente en el cuerpo de Cristo, cuando padecemos, queremos que todo el mundo ora. Pero cuando recibes un poquito, no invitas frutzi, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Cuando nos va bien, ya ni nos acordamos, nos cae un aguinaldo, nos cae un dinerito, y ni nos acordamos de los hermanos. Perdón, hermano. Bueno. Pero acuérdense que estamos bajo el contexto de procurarnos. Por lo menos piense en mí cuando esté comiendo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque a veces mi mamá así hace. Ella dice, cuando estoy comiendo, hijo, yo estoy pensando en ustedes. Mis hijos estarán comiendo. ¿Ah, mi hermana Moni? ¿Sí o no? Piensa en Yahvé, en Iván, en David, ¿sí o no? Y aún en sus nueras, para que no se enojen. ¿Sí? Sí piensa. Entonces tenemos que pensar en los hermanos porque somos miembros. ¿Ok? Efesios 1, 22 al 23 dice. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está diciendo aquí que la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Qué significa que la palabra plenitud? Y entonces podemos poner el ejemplo de nosotros. El cuerpo de nosotros es la plenitud de nosotros. Es decir, en otras palabras, es que nosotros nos expresamos a través del cuerpo. Dicho en otras palabras, nuestro cuerpo expresa toda nuestra cabeza. Si usted piensa ir a un lugar, ¿qué hace el cuerpo? Lo expresa lo que hay ahí en su mente. Entonces eso viene a ser la plenitud porque lo da a conocer. Por eso todo lo que pensamos lo hacemos por medio de nuestro cuerpo humano. Entonces de esa manera se entiende lo que es la plenitud. Hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza en el cuerpo de Cristo? Cristo. Y Él quiere expresarlo a través de su cuerpo. Y entonces el cuerpo viene a ser su plenitud. Amén. Entonces así que cuando en la Biblia leemos que la iglesia es la plenitud de Cristo, quiere decir que por medio de la iglesia es que se expresa a Cristo. Acuérdense, el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la iglesia tiene que decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Porque Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Entonces expresamos todo lo que hay ahí. Esos atributos de Dios los expresamos en nuestras virtudes humanas. Regresemos otra vez a 1 Corintios 12, 23 al 24. Entonces, veamos la importancia de lo que es el cuerpo. Dios no tiene otra manera de expresarse, sino que solamente a través de su iglesia. Dice 1 Corintios 12, 23 al 24. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos,
a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Se da cuenta de lo que hizo Dios? Lo que hizo, ¿entienden lo que está diciendo ahí? O sea que Dios, en todo el cuerpo, Él vio, dice, a este le falta un poquito, hay que darle. O sea que siempre Dios pues, se preocupó por su cuerpo, por los miembros de su cuerpo. Amén. En otras palabras, de acuerdo a estos versículos, Dios colocó los miembros del cuerpo sabiamente, donde deben de ir. La iglesia es el cuerpo, y Dios nos puso a todos nosotros para ser una parte del cuerpo, y Dios lo hizo. Pablo nombró los miembros del cuerpo como por ejemplo los ojos. La función del ojo es ver, el oído, oír, la nariz, oler, las manos, palpar, los pies, andar. Entonces tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Por tanto, alguno de nosotros puede funcionar como los ojos, otro como el oído, otro como la nariz, otro como las manos y otro como los pies, de acuerdo a las señales que mande la cabeza. Por eso decimos que si hablamos tenemos que hablar por el Espíritu, porque Él es nuestro varón, ¿se acuerdan que dijimos? Él es nuestra cabeza. Aquí la palabra, en el versículo 24 dice la palabra, usa la palabra Pablo aquí, ordenó, bueno, nos traducen a nosotros, pero en griego, en el original es traducido así al español, es concertó. O sea que Dios lo que hizo, Dios hizo a los miembros, Dios colocó los miembros del cuerpo en el lugar perfecto que debe ir cada uno de los miembros. Concertó implica ser acoplados mutuamente, habla de armonizar. La música debe de tener armonía. Cada uno, nosotros 5 que estamos aquí, no todos hacemos lo mismo. Sean que ustedes que está Fer, acá, Emiliano, Areli, Karina y yo estamos aquí. Aunque Fer y Areli están tocando el teclado, el piano, pero no hacen la misma función. Si hubiese otro guitarrista, no tendría que hacer lo mismo que yo, porque entonces se van a palmar las voces, o sea, no habría armonización. Cada quien hace algo diferente y se armoniza todo esto. Lo mismo en el cuerpo de Cristo. ¿Con qué razón el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? ¿Qué? En armonía. Debe haber, o sea, armonizar. Cuando le estaba diciendo a mi esposa, ¿qué entiendes tú por acoplados? ¿Saben ustedes lo que es un cople o niple? Dicen. ¿Qué hace? Une los tubos, ¿sí? Tenemos que ser los que unimos, pues, en la iglesia. O sea, Dios te puso como miembro de la iglesia para que seamos los que unimos y no los que dividimos. Pero ¿qué es lo que más hacemos? Dividimos, ¿ok? Entonces, hermanos, entendamos, pues, porque en Efesios 4, 15 al 16, Pablo usa esta palabra que estoy diciendo, concertado. Efesios 4, 15 al 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y díselo cómo hace el cuerpo, el 16. De quien todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo. ¿Por qué tanta insistencia? Diga un amén, diga un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo. Dice Efesios 4, 15 al 16, ¿no? Ya estamos leyendo en el 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien acoplado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas son los maestros, los pastores, los que ayudan. Dice que los 5 ministerios fueron puestos para perfeccionar, ¿sí? Pero están los miembros, están las coyunturas, pero son parte del cuerpo. No es que las coyunturas son más que los miembros. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, si yo funciono como pastor, no es que yo sea más que usted. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo al igual que usted. Amén. Entonces dice,
que se ayudan mutuamente, habla de la mutualidad, según la actividad propia de cada miembro. Fíjense que cada miembro hace una actividad. ¿Cuál es tu actividad aquí en esta congregación? Muchas veces he dicho a mis hermanos, si usted solamente viene aquí y usted es fiel a esta reunión, a las reuniones de la iglesia, aquí en esta iglesia local, esa es su función. Porque hay hermanos, es que para predicar no puedo, para cantar no tengo, para ir a predicar no se me da. Entonces vente a las reuniones y así animas, pero haces algo, porque vienes y dices, amén, gloria a Dios, aleluya, amamos a Cristo, amamos a nuestros hermanos, algo tienes que decir, amén. Miremos nuestras manos, nuestros dedos, todos encajan perfectamente. Si usted hubiera diseñado, le hubiera tocado diseñar y formar el cuerpo humano, ¿dónde hubiera puesto usted el dedo gordo? ¿Dónde? Porque si usted pone este dedo acá, ya no tiene función, porque este es el dedo fuerte. Esa es la fuerza, ¿sí o no? Es la que sostiene uno con los cuatro. Yo aquí estoy. Pero no puedo hacer esto porque se me cae. Sí puedo sostenerlo, pero se me cae. Entonces así Dios en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros Él lo colocó. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que es el cuerpo. Todos nosotros hemos sido concertados por Dios para que seamos un solo cuerpo. Todos nosotros nos debemos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. No podemos, yo no te necesito. En el mundo así dicen. Si no me quieres hablar, no me hables. Al fin, tú no me mantienes. ¿Sí o no? Pero en la iglesia nos debemos los unos a los otros. Amén. Porque si alguien se cree que es buena persona, que es alguien agradable, que es alguien con habilidades, una persona dotada, esa persona va a decir, no necesito de los demás. Pero Pablo dice, ni el ojo puede decir a las manos, no te necesito, no tengo necesidad, sino que él dice que todos los miembros del cuerpo necesitan los unos de los otros. Si todo fuese ojo, imagínense un cuerpo lleno de ojos. ¿Se dan cuenta cómo colocó Dios? ¿Cuál es la función de los ojos? Ver. Para que los pies no tropiecen. ¿Sí? Cuando alguien se tropieza, dicen, ¿dónde traías los ojos o qué? Así dicen, ¿no? ¿Dónde traías los ojos o qué? No, pues en el mismo lugar, solamente que me distraje, ¿no? Usted va en la calle y está un poste y un descuido, ¡paz!, ¿no? Iba caminando el otro día y me choqué con un poste. Y ya volteé rápido a ver quién me vio, ¿no? Así hace uno, ¿no? Pero se da cuenta pero es que no ejercité mis ojos. Ahí están mis ojos. Yo me distraje, mi mente fue por otro lado y ya, ¡pum!, que voy, ¿no? Y entonces, hermano, pero se dan cuenta que tengo que usar la función de mi ojo. O sea que si usted voltea por otro lado y va caminando, los ojos van a ir caminando. Perdón, los pies van a ir caminando. No ven. ¿O acaso usted tiene ojos en sus pies? ¿Verdad que no? Van a ir caminando y se pueden chocar con un objeto que esté ahí delante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? Volver otra vez a centrarse para que sus ojos le ayuden a caminar. Entonces lo mismo en la iglesia. Por eso nos debemos los unos a los otros. Amén, nos debemos los unos a los otros. Entonces, regresemos a 1 Corintios 12, 20 al 21. Dice el 20-21. Pero ahora son muchos los miembros, son muchos, no solamente los que estamos aquí. Son muchos los miembros, pero el cuerpo ¿qué es? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos. Entendamos, hermano, que la iglesia fuimos metidos porque nos necesitamos unos de otros. Ahora, está bien bonito hasta acá todo lo que Dios nos está diciendo, pero ahora no vayamos a creer que es fácil acoplarnos con el cuerpo de Cristo.
Si hermanos, si en un matrimonio, en una pareja, cuesta llevarnos, ¿cuánto más con las personas que tú ni conoces, que no vives con ellos todo el tiempo? Pero dice la Biblia que todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que acoplarnos. Que nada nos separe, que nada nos divida a nosotros. ¿Qué es lo que nos divide a nosotros? Nuestra naturaleza caída, nuestra carne, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. Hermanos, todos somos parte del cuerpo de Cristo y Dios nos puso en el cuerpo en el lugar que Él quiso. Si a ti Dios te puso en esta iglesia local, séle fiel a esta iglesia local. Y si Dios te puso en otro lugar, séle fiel a esa iglesia. No significa que no podemos tener comunión, decir, es que tú eres de allá, como decía mi hermano Toño. Es que usted es de allá. Yo no me junto con la chusma. No. Todos somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Pero cada uno tenemos una responsabilidad en nuestra iglesia local. ¿Me explico? Pero amamos a los hermanos que están aquí a 2 cuadras, amamos a los otros hermanos que están allá, amamos a todos. ¿Qué hemos enseñado en esta iglesia local? Orar por todos los hermanos, orar por todos los siervos que están predicando. Amén. Yo soy su hermano de usted y usted me dice hermano, ¿sí o no? ¿Y por qué nos conocemos? Pero también yo soy hermano de todos los cristianos que están en la tierra, en el mundo, que están regados. Soy su hermano de ellos también. Ustedes son hermanos de ellos también. Amén. Hay hermanos en todo el mundo que no nos conocen, ni nosotros los conocemos. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros hemos sido perdonados por la misma sangre. Hemos sido comprados por la misma sangre. Hemos sido salvos por el mismo Cristo. Todos estamos bebiendo de un mismo espíritu. Hoy día hemos conocido a muchos hermanos por medio de las redes sociales. Ahí lo conocí a mi hermano Toño Rojas. A otros hermanos que nos están siguiendo. Y muchos de ellos nos saludan ahí. Hay un hermano desde Chile que nos escribe. Desde El Salvador que nos escribe. No lo conocemos físicamente. Hay un hermano que nos sigue que se llama Marco Antonio Flores, creo que se llama. Y él parece que es de Chile. Y no lo conocemos, pero es nuestro hermano. Él abraza la fe. Miren, nosotros los cristianos no tenemos problemas en reconocer la unidad del Espíritu. Porque todos nosotros tenemos un Espíritu y Dios ha producido en nosotros la unidad del Espíritu porque nos dio su vida. La vida de Dios está en nosotros. Dios le dio la vida de Él a usted y a mí. Él lo ha depositado en nuestro espíritu. Cuando estoy diciendo de todos nuestros hermanos, de todo el mundo, estoy hablando de cristianos que son genuinos. Todos aquellos que han aceptado a Cristo de corazón, todo aquel que de verdad se ha arrepentido de su vida pasada y ha nacido de nuevo. Él es nuestro hermano y Él está unido a nosotros en el espíritu. Porque todos tenemos a Cristo en nuestro espíritu y eso hace que todos los cristianos seamos un cuerpo, porque todos bebemos del mismo espíritu. Debemos de darnos cuenta que todos tenemos la unidad del espíritu. Por eso, hermano, no debemos de menospreciar a los hermanos. Todos son nuestros hermanos, pero estoy hablando de hermanos verdaderos. Mira, yo tuve una experiencia, les decía la otra vez, fui a un seminario en Campeche, y el hermano que nos iba a recibir, no crean ustedes que estaba con una pancarta ahí, porque así hacen los de los taxistas, ¿no? Están esperando a alguien en el aeropuerto, en la central, y están con una cartulina ahí, con una letra del nombre de la persona que van a recoger. Pero este hermano que me recibió a mí no estaba así. Desde lejos nos vimos, empezó a sonreír, y yo también a sonreír, y dije, es él. Y ahí nos encontramos. Usted hermano Lalo, sí. Usted el hermano fulano, sí. Vámonos. Sí, porque aún el espíritu que tenemos hace que nosotros podamos discernir quién es un verdadero cristiano. Amén. Porque también hay falso. Hay falsos hermanos. Y el otro día les dije, por ejemplo, con los adventistas, ellos están mal. Con los testigos, aún les dije que están mal, son falsos.
Porque todo espíritu que niega a Jesucristo, así lo dice Juan, ¿sí? Entonces, hermanos, pero hay hermanos genuinos, hermanos verdaderos, son nuestros hermanos. ¿Estamos viendo la unidad del Espíritu? Ahora les pregunto a ustedes, ¿de verdad los cristianos en todo el mundo hoy están unidos? Acuérdense la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. ¿Por qué sí? Ya le dije a ustedes, ¿no? Tenemos la unidad del Espíritu. Somos un cuerpo. Dios ya nos dio su Espíritu, nos dio su vida. Tenemos a Cristo. Todos tienen a Cristo. Todos los cristianos verdaderos tienen a Cristo. Pero ¿estamos unidos? Sí y no. ¿Por qué no? Porque falta en la unanimidad. Falta en el alma. Porque el otro día les dije que fui a una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y cuando llegué me recibieron bien. Pero ya cuando nos tocó la enseñanza y nos tocó presentarnos ahí, me dice el hermano, oiga, ¿y usted es cristiano? ¿Sí? ¿Es bautizado? ¿Sí? ¿Cómo fue su bautismo? Y en ese tiempo yo decía, de acuerdo a Mateo 28:19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No, eso estás mal. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Y encontré a otro diciendo, no, estás mal, no debe ser ni en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni en el de Jesús. Tiene que ser en el nombre de Jesús Cristo. ¿En qué no estamos unidos ahí? ¿En el Espíritu o en el alma? En el alma. Esa es la parte, hermano, que no existe en la mayoría de los cristianos. Pero también en este último tiempo ya hay hermanos, grupos de hermanos en todo el mundo que también están entendiendo esto de la unidad. Yo les he hablado un poco del pastor de aquí, de la iglesia Mies, el pastor Francisco Javier, y él dice, un día se paró ahí en la alianza de pastores y dijo, hermanos, yo soy un bautista pentecostal. Ya lo entendió. Porque hemos dicho que el mejor cristiano sería un bautista pentecostal. ¿Por qué el bautista? Porque se mete a estudiar la palabra. ¿Y por qué el pentecostal? Porque tiene fuego, se emociona, ¿no? Porque el bautista solo estudia y no hay mucho escándalo, no hay mucho fuego. Pero el pentecostal que hace mucho fuego, pero nada de palabra. Las dos cosas son necesarias. Amén. Y desde cuando el pastor Carrillo también ha dicho, el mejor cristiano sería un bautista pentecostal. ¿Sí? Porque estudian. Los bautistas estudian, nosotros tenemos que estudiar. El pentecostal se emociona, también necesitamos emocionarnos, pero bajo un orden, ¿se acuerdan ustedes lo que hemos estudiado? Amén. Mire, en la iglesia en Hechos, vamos a ir a Hechos 2:46. Y vamos a ver, hermanos, que ahí había unanimidad. Y Dios lo produjo ahí, pero después se perdió, pero Dios está recobrando hoy en este tiempo. Dice Hechos 2:46. Leamos todo, dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, ellos estaban ¿qué? Unánimes, o sea, una sola alma. Si usted lee más, dice que nadie decía ser suyo, sino que todo compartían, ¿verdad? Me presta su carro, hermano, más no me la rayes, apenas la lavé. O sea, rápido, ¿no? O me presta su celular, o algo así, siempre hay cosas. Pero, hermano, cuando llega un momento, uno dice, hermano, lo tuyo es mío y lo tuyo y lo mío es mío. No, debe ser lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, tenemos unanimidad. Amén. Debemos entender que tenemos diferencias. Aún así, como iglesia local, tenemos diferencias. Somos distintos. Pero eso no debe ser causa de nuestra división. Otra vez vuelvo a esta frase porque no me gusta a mí, pero ahorita ya lo estoy usando. Cuando les pregunto, ¿qué le parece a usted esto y esto? Como quiera, hermano. ¿Se está haciendo uno conmigo en el alma ahí?
No porque me está diciendo, haga lo que quiera usted. A mí no me importa. Así lo deduzco yo, ¿no? No dijo eso, pero mi mente también se va, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando alguien, hermano, vamos a hacer esto. Amén. Si vamos orando, entonces. Vamos a volver a nuestro espíritu para que todo lo hagamos por el espíritu. ¿Ok? La unanimidad, hermano, se produce después de ser tratados como iglesia local. Aquí empieza la unanimidad. Me acuerdo de un hermano que decía, hermano, es que yo soy un hermano de clase mundial, porque viajo a Argentina, viajo a Paraguay, a Guatemala, a Estados Unidos, a México. Yo soy un cristiano de clase mundial, decía. Pero en su iglesia no se va bien con los hermanos. O sea, ¿cómo? Porque a veces nosotros, hermano, me gustaría ser misionero e ir a África. Y no te unes a los que están o sea, no ves por los hermanos que están aquí. ¿Dónde se empieza la unanimidad? Con la iglesia local. Por eso nos pone, hermano, juntos. Y cada quien con su temperamento, con su carácter. ¿Somos difíciles, sí o no? O usted es una persona que, no, hermano, yo soy un pan de Dios. A veces parecemos esos pan duros, esos bolillos que están muchos días duros, ¿verdad? Y se tiene que echar agua para que se remojen. A ver, por eso nos mete el bautismo. Nada se crea eso. Pero hermano, entendamos pues que fuimos metidos en un cuerpo. Somos distintos, pero tenemos que llegar a un momento de renunciar a eso. Porque si tú dices, es que yo así soy y tienen que soportarme. No, así te tiene el diablo. Necesitamos, hermano, ser tratados en nuestra alma, ser transformados. Por eso ayer decíamos con los servidores, cuida lo que hablas. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Debes ser negligente. Porque en la iglesia va a haber eso. Habrá una iglesia local donde no hayan problemas. Donde todos se llevan tan bien. No, llegamos, somos imperfectos, pero aquí el Señor nos está perfeccionando. O le hacemos caso a mi doctora. Mi doctora me dijo, si hay gente problemática en su iglesia, córralos. Para ellos es fácil porque no entienden el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que soportar los unos a los otros, porque la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Perdonadnos así como Cristo os perdonó. Porque si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Él te va a perdonar. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos que en la iglesia local en Corinto estaban divididos los hermanos. Pero Pablo les escribió para corregir ese problema. Pablo, hermano, él siempre enseñó de que la manera de que nosotros podamos, o la solución a este problema es la cruz. Es la cruz. Por eso Pablo, cuando llegó con los corintios que estaban divididos, dice que él no llegó con sabiduría, sino que él llegó con el Cristo crucificado. Dice, me propuse no saber nada, cosa alguna entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, de repente algún hermano te empieza a caer mal, ¿qué tienes que hacer? La cruz. Niega tus derechos, niega tu vida. Porque si no niegas tu alma, tú vas a exigir tus derechos. Y lo primero vas a decir, no tenía ningún derecho para decirme o hablarme como me habló. Y empieza a razonar. Pero un día lo va a agarrar y siempre estamos buscando cómo desquitarnos, ¿no? Te dijo algo, estás buscando. Es tu alma que está ahí. ¿Y a dónde te lleva eso? A dividirte de tu hermano. Amén. Entonces, hermanos, Pablo en Colosenses 4:16, miren lo que él dijo. Dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que Pablo siempre procuró de que todos los hermanos tuvieran un mismo hablar. Amén. Sin embargo, hoy día los cristianos no vivimos la realidad, esa realidad que está diciendo Pablo. Si aquí en la iglesia local hay división, ¿cuánto más con las iglesias locales? Hay división porque, vuelvo a repetir, de la alianza.
Hace 2, 3 años atrás eran como 40, 50 pastores. Esta última reunión, estuvimos 7. Imagínense. Yo entiendo que algunos tienen que hacer. De repente yo también no voy porque hay otra cosa en la iglesia local, se atraviesa. Pero hermano, ya van 2 reuniones que poquitos son los que están yendo. ¿Por qué? Porque ya no les pareció, no les gustó, no están dispuestos a sufrir, a soportar, a entender que somos un cuerpo. Amén. A veces no quisiera ir, pero Dios me ha estado enseñando, hermano, que ellos son nuestros hermanos. Lo más fácil es, no voy para evitar problemas, ¿sí o no? Y usted y muchos también han hecho así en la iglesia local. Para no tener problemas, mejor ya no voy. Lo primero es correr. Pero la Biblia dice que los valientes y los decididos arrebatan el reino. ¿Y dónde quedarán los cobardes? Dice. ¿Sí? Así dice, ¿no? Los cobardes quedarán fuera. Pero tú tienes que ser un valiente, una persona decidida. A pesar de los problemas, tienes que ser parte de esa iglesia, la solución de esa parte de esa iglesia local. Aquí en Filipenses 4, 2 al 3, habían 2 hermanas. No significa que las hermanas meramente son problemáticas, pero aquí Pablo pone a 2 y luego pone a otros 2 hermanos para que no pensemos que solamente las hermanas. Pero él pone a 2 hermanas, dice Filipenses 4, 2 y 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué estaba pasando con ellas? No eran unánimes. ¿Cuántas Evodias, cuántos Evodios hay aquí? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Bien lo que eran ellas, pero no tenían un mismo sentir. No eran uno en el alma, pero son cristianos verdaderos. ¿Se da cuenta que podemos estar divididos y ser cristianos verdaderos? ¿Por qué? Porque Dios ya nos salvó nuestro espíritu. Entonces, hermanos, debemos orar y buscar la unanimidad. Tenemos que renunciar a nuestros conceptos, nuestras opiniones. Mira, tus opiniones siempre van a dividir. Tus conceptos van a dividir la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros siempre volvamos al Espíritu. Volvamos al Espíritu. Si vas a hablar, habla por el Espíritu. Porque a veces entre nosotros nos ofendemos. Decimos cosas, hermano, ya cuando la decimos, reaccionamos. Pero por eso Dios nos dio un pensamiento. Piensa antes de decir algo. Porque acuérdate que puedes ofender a tu hermano y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios. Amén. ¿Se acuerdan de un hermano que le decía que él quiso ser chistoso? Saludó a un hermano y ese hermano pues estaba grande, pues. Estaba grande, de tamaño, ¿no? Y le dijo, hermano, déjame darte un abrazo, si no te alcanzo, doy la vuelta. Imagínense lo que está diciendo. ¿Sí entienden ustedes eso? O sea, lo que está diciendo, o sea, es que como estás gordo no te va a alcanzar, pero te va a dar la vuelta. Imagínense, hermano. O sea, no podemos ser así, no debemos ser negligentes, tenemos que ser sabios. Una vez le dije a un hermano más chiquito que yo, véngase aquí, ¿y dónde estás? Y dije yo, ¿qué estoy haciendo yo? Porque también viene otro más grande, imagina, viene Iván y me dice, hermano, ¿dónde está usted? Pues también, ¿no? ¿Verdad? O sea, uno es así con el chiquito y así. Son cositas, hermano, que tenemos que cuidar en la vida de la iglesia. Porque acuérdate que somos miembros. ¿Acaso tus ojos dicen, estás bien narizón? ¿Alguna vez has escuchado a sus ojos decir eso de otra parte? Nunca. Al contrario, usted va al espejo. Todos los que nos vamos al espejo, y más las hermanas, ellas nunca van a decir, estás bien fea, horrible este día. ¿Verdad que no? O habrá alguna mujer que diga, estás bien horrible hoy. ¿Verdad que no? Y si hay algo, un retoque. ¿Verdad? Hay que retocar para que se vea uno bien, ¿sí o no? Chuchito cuando va al espejo dice, ¿qué pasó, chato? ¿Te ves bien? Dice. ¿Eres simpático? Lo único que te falta es esposa.
¿verdad? 1 Corintios 12, 27 al 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces veamos cómo Dios ordenó a su iglesia. Hay estos dones. Por eso vuelvo a repetir, no debes estar callado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Amén. Porque, o sea, algo tienes que hacer en la iglesia. Dice los versículos 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta? No, hacen todos lo mismo. Cada uno en lo que Dios le dio. Hermanos, si no entendemos esto, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que Dios ordenó así a cada quien en el lugar que Él quiso, si no entendemos eso, va a pasar como dice el dicho aquí en México: muchos jefes, ¿y qué más? Y pocos indios, dicen, ¿no? Otro dice, hay otro dicho, todos generales y ningún soldado. ¿Sí? Mire lo que dice Romanos 12, 7 al 8. Romanos 12, 7 al 8. Dice el Romanos 12, 7 al 8. ¿Lo tienen? Leamos todos. O si de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. ¿Qué entienden ustedes en estos versículos? O sea que tienes que, tienes que enfocarte en lo que Dios te puso a hacer. Por eso dice, si Dios te dio el don de servicio, sirve. Si te dio el don de enseñar, enseña. Si te dio el don de exhortar, que es animar, exhorta. No se puede hacer, si Dios te dio el servicio y tú vas a estar exhortando, no se puede. Cada quien tiene que dedicarse a lo que Dios le dio. Pero todos en la iglesia, Dios nos dio algo, hermano. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir que si nosotros no empezamos en la iglesia local, no podemos ser parte de, por ejemplo, hay gente que dice, me gustaría ir a África, quiero ir de misionero. Pero el entrenamiento está aquí primero. Aquí está el entrenamiento. A veces la gente me pregunta a mí, oye hermano, ¿y cuántos años usted estudió en el instituto? Porque en un instituto bíblico se estudia por lo menos 3 años, 2 a 3 años, creo que ahorita ya son 3 años. Y en esos 3 años se entrenan los pastores. Y me preguntan a mí, ¿cuál instituto estudió usted? ¿Cuántos años? Y yo les he dicho, no fueron 3 años, ni 2 años, fueron 10 años. Y fue en el instituto de SOE. ¿Y cuál es ese, hermano? Siempre oración, siempre estudio. Ahí con el pastor Cayetano, ahí yo fui entrenado 10 años. No, yo no estoy menospreciando al que va al instituto, pero esos 3 años sí te ayudan a conocer las ciencias de Dios, pero realmente el entrenamiento está en la iglesia. Así que, así como dijo mi pastor, si usted quiere que Dios lo ponga de pastor en otro lugar, en otra iglesia, tiene que pasar por lo menos 10 años en una iglesia local. Y de empezar desde abajo. Por eso dice Pablo que no un neófito. O sea, no podemos poner a un hermanito nuevo ya que sirva. Tiene que empezar de a poco, de a poco. Y hasta cuando Dios dice, porque Dios ahorita nos está llevando a nosotros a otros lugares. Tenemos que ir a Iztapalapa, no hemos podido ir. Este 25 de marzo tenemos que ir a Tlaltecahuacán. También tenemos esa visita. Y Dios, hermano, nos está llevando a nosotros
a entender lo que es el cuerpo. No solamente nosotros somos el cuerpo de Cristo, hay más hermanos. Pero empecemos con los que están aquí con nosotros. O sea, cuando los veas, no los veas raro. Si veas a una hermana que viene de su reunión y trae un velo, no la veas rara. Es tu hermana. ¿Se acuerdan que ya aprendimos que las hermanas tienen que usar velo? ¿Las hermanas tienen que usar velo? Sí y no. Sí y no. Sí, si así lo entienden, que lo use. Y si usted no quiere, no lo use. ¿Sí? Pero entendemos cuál es el significado. Es lo más importante. Es que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo cobertura. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, hermanos, veamos lo que Dios nos está llevando. Mire, viene en la Alianza de Pastores, viene el evento de las hermanas. Y ya no promocionamos mucho porque ha habido algunos hermanos que dicen, hermano, pero entiende lo que estoy enseñando. Son nuestros hermanos. No perdemos nada con un día ir con ellos y demostrarles el amor. Ayer les puse un ejemplo a los servidores, les dije, por ejemplo, en tu familia hay tu hermano o tu hermana que tienen hijos que son bien traviesos y llegan a tu casa y hacen un desastre. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Pues soportarlos, pues nomás van por un día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me acuerdo, estaba ahí en la casa del pastor Cayetano y nos llegó visita, y esta visita llevó a un niñito nada más. Empezó a brincar los sillones para allá y para acá, y en eso que va y me da un patadón aquí todavía me duele. Y la mamá dijo, ay, qué pena, decía la mamá, y el pastor decía, déjelo, no pasa nada. ¿Cómo déjelo? Sí, a mí me dolió, ¿no? Me dolió. No, pero ya déjelo amarrado ahí, dijo. No, pero de broma ya lo agarramos, ¿no? Pero hermano, me dio una... Y, no, hermano, estaba como ¿quién estaba? Como Iker, más chiquito estaba. Un patadón medio. Y hermano, mi punto es de que podemos tener comunión con otros hermanos. Abra su corazón, porque, vuelvo a repetir, ¿no cree usted que cuando Cristo venga, vamos a estar juntos allá, en los aires, bien unidos, agarrados la mano? ¿Cómo vamos a estar si aquí no nos quisimos vernos? Va a venir la reunión de mujeres en mayo, el 20 de mayo, y ahí vamos a estar juntos. A mí me nombraron coordinador de limpieza, pero coordinador. Ahí voy a estar limpiando para las hermanas que van a ir. Voy a servir a mis hermanas que ni conozco ni me conocen, pero voy a servir porque son hijas de Dios. Son mis hermanos, son parte del cuerpo de Cristo. Luego viene el de los varones. Y vamos a ir, y no pasa un día. Un día vamos a estar con ellos, vamos a mostrarles el amor. Si ves que dice la Biblia que examinadlo todo y retén lo bueno. Ha de haber algo bueno ahí. ¿Sí? Tengamos esa capacidad porque son nuestros hermanos. Amén. También un pastor aquí en Teyahualco nos invitó a predicar el próximo domingo. O sea que si yo estoy predicando esto y me invitan y no voy, ¿estará predicando la realidad? No es como no cree igual que yo. Entonces, hermano, tenemos que amar a los hermanos. Dios nos está llevando a esa experiencia porque se está acercando la venida de Cristo y tenemos que amar a todos nuestros hermanos que son verdaderos. Amén. Pónganse de pie, por favor. ¿Amamos al cuerpo de Cristo? ¿Amamos a Toño Rojas? ¿A los Toño Rojas? ¿Sí? Amamos a todos nuestros hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Señor, en esta hora nos has enseñado lo que es el cuerpo de Cristo. Amamos a todos nuestros hermanos. Amamos a los que conocemos, a los que hemos visto,
y aún a los que no los conocemos, pero son nuestros hermanos porque tienen la fe, tienen los fundamentos de la fe. Ayúdanos, Señor, a que seamos restaurados y sanados de este mal que ha dañado a tu cuerpo. En esta hora, Señor, confesamos y declaramos que amamos a nuestros hermanos, que amamos tu cuerpo, amamos tu iglesia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo la vida del cuerpo. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.